28 de mayo de 1940. Ministerio del Aire del Reich, Berlín. Hermann Göring, mariscal del aire y hombre de confianza de Hitler, sostiene un informe recién llegado de los Estados Unidos. El documento describe la propuesta del presidente Roosevelt: producir 50.000 aviones al año. Göring Lee se ríe y tira el papel sobre la mesa. ¿Quieren ganarnos con fábricas?, bromea. A su alrededor, los generales e ingenieros nazis comparten el desprecio. La idea de que una democracia racialmente mixta y económicamente desorganizada pudiera igualar, o incluso amenazar, a la ingeniería alemana era, para ellos, ridícula. Esa risa, sin embargo, estaba a punto de ser silenciada, no por tanques o discursos, sino por una avalancha de aluminio, acero y estadísticas. Lo que comenzó como propaganda se convertiría en la mayor movilización industrial de la historia moderna. Estados Unidos, que producía poco más de 3.000 aviones al año, estaba a punto de construir 100.000 y cambiar el curso de la guerra. Este documental revela cómo una potencia subestimada respondió con máquinas, logística y mano de obra gratuita. Una nación desacreditada por la ideología nazi construiría un imperio aéreo en un tiempo récord. Y el hombre que se rió el último esta vez no fue Göring. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia, y no es solo un número, es un veredicto. En 1944, mientras toda Alemania luchaba por mantener viva su producción aérea bajo los escombros y la promesa, solo una fábrica estadounidense, construida desde cero, produjo más bombarderos que todo el esfuerzo conjunto del Reich ese año. Una línea de montaje que escupió un B-24 horas, día y noche, mientras los generales alemanes seguían debatiendo informes que preferían no creer. Esta es la historia de cómo la mayor potencia industrial del mundo se despertó y respondió al desprecio con ingeniería, disciplina y aluminio. Toneladas de aluminio. Si valoras la historia real, hecha con investigación y respeto por los detalles, considera apoyar este canal con un me gusta y tu suscripción. Esto nos ayuda a mantener viva la memoria de los hechos, especialmente aquellos que alguna vez fueron ridiculizados, hasta que el sonido de los motores lo cambió todo. En 1939, incluso antes de que las máquinas de la guerra rugieran sobre Europa, los estrategas del Tercer Reich ya habían decidido dónde residía la superioridad: sangre, disciplina y tradición. Para Hitler y sus generales, Estados Unidos era una civilización en decadencia. Un mosaico étnico, erosionado por judíos, negros, capitalistas liberales e inmigrantes indisciplinados. La visión de un país frágil, guiado por el dinero en lugar del honor, apuntalaba la confianza de que en una guerra a largo plazo, Alemania prevalecería. Hermann Göring, líder de la Luftwaffe, se burló abiertamente de la posibilidad de que los estadounidenses pudieran construir una fuerza aérea que rivalizara con el orgullo tecnológico alemán. Hacen refrigeradores, no aviones de combate, dijo. El prejuicio no era solo retórico, era institucional. Los informes del agregado militar alemán en Washington, el general Friedrich von Boetticher, ya advertían de signos de movilización industrial estadounidense. En 1938, informó que Estados Unidos tenía capacidad de sobra y tecnología avanzada, pero el análisis fue ignorado. Para Berlín, cualquier dato que contradijera la doctrina de la superioridad aria se consideraba debilidad. La propia Luftwaffe veía a la Fuerza Aérea estadounidense como amateur, fragmentada, dirigida por oficiales inexpertos y equipada con aviones obsoletos. En parte, esto era cierto. Pero en 1940, cuando Hitler tomó París en unas pocas semanas y la guerra relámpago humilló a las potencias europeas, algo ya se estaba moviendo en el corazón de los Estados Unidos, algo que no podía medirse por carreras o medallas, sino por fundiciones, motores y contratos. El desprecio alemán les impidió comprender lo esencial. Los estadounidenses sabían escalar. No solo tenían industrias, tenían un modelo de producción en masa. La misma cultura que fabricaba millones de automóviles al año, ahora volvía su mirada al cielo. La confianza ciega del Reich también se alimentó de la propia estructura política. Un Estado totalitario tiende a escuchar solo lo que confirma sus dogmas. Cuando los primeros informes sobre las fábricas estadounidenses comenzaron a mostrar cifras prometedoras, la Luftwaffe atribuyó los datos a la propaganda. Cuando se supo que se estaba reclutando a mujeres para trabajar en las líneas de montaje,
La conclusión fue inmediata: desesperación. En la visión nazi, una sociedad que dependía de las mujeres para mantener su industria era una sociedad al borde del colapso. Lo que no previeron es que esas mismas mujeres, en cuestión de meses, estarían instalando remaches con mayor precisión que los propios técnicos de la Luftwaffe. La ideología impedía el análisis técnico. El racismo impidió la lectura de la realidad, y la creencia en la superioridad cultural hacía ridículo cualquier plan de confrontación. El error no fue solo estratégico, fue epistemológico. El Reich no veía al enemigo como era, sino como él quería que fuera. En febrero de 1940, el agregado de la Luftwaffe, el coronel Georg Neuffer, escribió en un informe confidencial: los estadounidenses tienen infraestructura y maquinaria, pero carecen del espíritu de sacrificio y unidad nacional. Su juventud es perezosa, sus trabajadores están desorganizados y sus políticos dudan. En la práctica, sin embargo, Estados Unidos se estaba preparando para algo que no requería gloria, sino eficiencia. El arsenal de la democracia no prometía heroísmo individual, sino repetición estadística. Una fábrica estadounidense, cuando funcionaba bien, no necesitaba fe ni habla, solo ritmo. En 1941, la producción mensual de aviones en los Estados Unidos ya superaba las 2.000 unidades. En el mismo periodo, Alemania produjo poco más de 800. Los nazis ignoraron los datos. Creían que la calidad triunfaba sobre la cantidad, pero también ignoraron que cuando los cielos están ocupados por miles de bombarderos, cada uno armado con ametralladoras .50, radar y navegación de precisión, el debate entre calidad y cantidad se vuelve teórico. Momento fáctico. En 1943, la producción estadounidense de motores aeronáuticos era más de 10 veces mayor que la de Alemania. Solo General Motors fabricó 57.000 unidades. La Luftwaffe no lo creyó hasta que fue demasiado tarde. Si esta estadística te sorprende, escribe en los comentarios: datos impactantes. Esto ayuda a medir cuántos aquí entienden el poder silencioso de la industria. Y la conmoción no se detendría ahí. En 1944, mientras el Reich extendía su producción a 729 instalaciones subterráneas y luchaba contra el sabotaje, los estadounidenses conectaron 4 fábricas simultáneamente para producir el B-29 con piezas 100% intercambiables. Lo que los nazis llamaron caos democrático fue en realidad una descentralización inteligente. Lo que despreciaban como indisciplina era la agilidad. En un testimonio de posguerra, el general Galland, uno de los principales comandantes de la Luftwaffe, lo resumió de esta manera: creíamos que solo estaban improvisando, pero su improvisación fue mejor que nuestra planificación. Y una de las pruebas más duras vendría en forma de silencio. El silencio de las bases alemanas, sin combustible, sin piezas, sin aviones, mientras los B-24 cruzaban los cielos en formación. Lo que Göring no sabía es que mientras se burlaba de la idea de 50,000 aviones, al otro lado del Atlántico, un hombre llamado William Knudsen ya había armado los engranajes de un coloso, y no se reía. Estaba midiendo, con precisión industrial. La respuesta comenzaría a tomar forma en el corazón de Detroit, y la siguiente parte de esta historia revela cómo un inmigrante danés desafió la arrogancia del Reich con una llave inglesa y un cronómetro en la mano. El 16 de mayo de 1940, mientras las Panzerdivisionen arrasaban Francia con una velocidad aterradora, el presidente Franklin Delano Roosevelt subió a la tribuna del Congreso de los Estados Unidos. Su tono era tranquilo, pero la propuesta era explosiva. Debemos prepararnos para la capacidad de producir al menos 50.000 aviones al año. El número fue recibido con incredulidad, no solo en Berlín, sino también entre muchos aliados. En ese momento, Estados Unidos producía poco más de 3.000 aviones militares al año. La Fuerza Aérea del Ejército tenía menos de 2.000 aviones de combate, la mayoría de los cuales ya estaban técnicamente obsoletos. Para el mando alemán, esto era pura propaganda. Se dice que Hermann Göring, al ser informado de la propuesta, se rió burlonamente y dijo: ¿apenas pueden organizar una elección y ahora quieren hacer aviones? Sus oficiales se rieron con él. Para la Luftwaffe, acostumbrada al control total, la eficiencia técnica y el nacionalismo blindado, el anuncio estadounidense no solo era poco realista, sino que era una broma. Y como todos los chistes mal contados, fue ignorado. Pero Alemania no se dio cuenta de que Roosevelt no estaba pidiendo milagros, estaba haciendo una llamada.
El objetivo no era solo construir aviones. Era convertir la economía estadounidense en una máquina de guerra, y para hacer eso, necesitaba movilizar no solo fábricas, sino una idea. A diferencia del Reich, donde las órdenes venían de arriba y no podían ser desafiadas, Roosevelt apostó por otro modelo, el de la colaboración entre el gobierno y la industria privada, un capitalismo movilizado por el patriotismo. A partir de ese discurso, los engranajes comenzaron a girar. En junio, General Motors se adjudicó los primeros contratos. Ford comenzó a estudiar la conversión de sus líneas de montaje. Boeing, aún pequeña, comenzó planes de expansión. Mientras tanto, Göring ignoró las advertencias. En diciembre de ese mismo año, un telegrama de Friedrich von Betticher, todavía en Washington, advirtió: la capacidad industrial estadounidense alcanzará niveles inimaginables si es estimulada por la guerra. Los planes de Roosevelt no deben descartarse. La respuesta de Berlín fue categórica: paranoia. En lugar de analizar los datos, los asesores del Reich acusaron a Betticher de derrotismo. Para Hitler, Roosevelt era un orador justo. Para Göring, el Congreso estadounidense era lento y la democracia, por definición, ineficaz en tiempos de crisis. El error estratégico no fue solo subestimar al adversario, sino ignorar su lógica. Alemania veía el mundo como un campo de mando. Quien grita más fuerte, lidera. Los EU, por el contrario, operaban por sistema. La fuerza no estaba en la voz, sino en la red. Cada discurso de Roosevelt era un signo de alineación. Cada contrato firmado, una celda activada. La máquina aún no rugía, pero ya se estaba moviendo. En julio de 1940, el gobierno estadounidense creó la Junta de Producción de Defensa. En septiembre se aprobó el primer plan de expansión. En octubre, la industria aeronáutica comenzó a contratar a miles. En diciembre, la producción ya estaba aumentando ligeramente. Ninguna de estas acciones fue anunciada. El silencio fue estratégico. Mientras Göring hacía bromas sobre las mujeres en las fábricas estadounidenses, Roosevelt amasaba capital político y movilizaba ingenieros. Cuando se le preguntó sobre el objetivo de 50.000 aviones, un asesor presidencial fue contundente. Primero, necesitamos a Knudsen, luego, el resto. La confianza no se depositó en la ideología, sino en la competencia. Alemania confundió el ruido con el poder. Estados Unidos respondió con planificación. A lo largo de 1941, los informes de inteligencia nazis comenzaron a mostrar algo inquietante. La producción estadounidense aumentó mes a mes. Las fábricas se estaban adaptando. Los trabajadores estaban siendo entrenados. Los oficiales de la Luftwaffe advirtieron sobre el ritmo de crecimiento. Göring, enojado, desestimó los informes. En una reunión de personal declaró: solo están reparando fábricas viejas. No tenemos nada que temer. Nuestros aviones son los mejores del mundo. Pero la guerra no la ganarían los mejores. Sería ganado por miles. El desprecio institucional por todo lo que venía de Occidente llevó al Reich a descartar incluso las pruebas visuales. Las fotografías de reconocimiento aéreo mostraron la expansión de las fábricas en Seattle, Long Beach y Buffalo. El análisis fue que los estadounidenses simplemente estaban reorganizando sus hangares civiles. Cuando vieron que el gobierno estaba comprando tierras agrícolas para construir nuevos complejos industriales, el veredicto fue claro: exceso de optimismo. Lo que no entendieron fue que la lógica misma de la guerra estaba cambiando. El siglo de la artillería estaba siendo reemplazado por el siglo de la producción, y en este nuevo campo de batalla, cada trabajador era un soldado, cada línea de montaje una trinchera. En 1941, Roosevelt convirtió la retórica en mando. Producción acelerada. Pero el verdadero salto vendría con la entrada formal de Estados Unidos en la guerra. Después de Pearl Harbor, en cuestión de meses, los planes que alguna vez parecían ilusiones se convirtieron en objetivos oficiales. Y los objetivos, la realidad. A finales de 1942, solo 2 años después del discurso, la producción mensual ya era superior a la producción anual de Alemania al comienzo del conflicto. Los aviones comenzaron a volar, los motores rugiendo. Y Göring, que se había reído primero, aún no se daba cuenta de que se estaba riendo por última vez. La siguiente parte revela cómo un solo hombre, un inmigrante danés, fue puesto a la cabeza de este colosal engranaje, y cómo convirtió las líneas civiles en cintas de correr de guerra,
Estados Unidos no solo soñaba con 50.000 aviones, ahora tenía un plan, y nombres, y plazos. Cuando Franklin Roosevelt decidió convertir el discurso en acción, no buscó un político, ni un general, ni un teórico. Llamó a un trabajador que se había convertido en presidente. William Cygnus Knudsen, danés de nacimiento, estadounidense por elección, era todo lo que el Tercer Reich despreciaba. Un inmigrante, un técnico, un civil, pero también era todo lo que Estados Unidos necesitaba en ese momento. Knudsen no pronunciaba discursos, diseñaba sistemas. No dirigió ejércitos, coordinó fábricas. Su vida había estado dedicada a la industria automotriz, donde había ayudado a dar forma a la filosofía de producción en masa que había transformado a Detroit en la capital mundial de la eficiencia. Al aceptar la invitación de Roosevelt para liderar el esfuerzo de movilización industrial, Knudsen renunció a un salario de $300,000 al año en General Motors. Comenzó a trabajar por $1 simbólico. «¿Quieres un hombre que sepa cómo producir?» «Lo sé, y estoy listo», dijo. En enero de 1942, se convirtió oficialmente en director de producción de la Defensa Nacional. A partir de ese momento, su oficina fue el corazón de la máquina logística más grande jamás creada por la humanidad. A diferencia de los líderes nazis, que confiaron el destino de la guerra a generales ideológicos y asesores doctrinarios, los estadounidenses entregaron su futuro a ingenieros. Knudsen entendió que la guerra moderna no se ganaría con coraje en el campo de batalla, sino con ritmo en el transportador de ensamblaje. Su primer paso fue diagnosticar lo que Alemania no veía. Estados Unidos no necesitaba construir fábricas militares, necesitaba adaptar sus líneas civiles. Detroit sabía cómo fabricar millones de automóviles al año. La cuestión era convertir esta capacidad en casas, bombarderos y motores. Y para eso, se necesitaban más que órdenes. Se necesitaba colaboración. Knudsen reunió a ejecutivos de empresas rivales, ingenieros de universidades, sindicatos y representantes del gobierno. Su objetivo no era imponer un solo modelo, sino hacer encajar con precisión milimétrica miles de piezas fabricadas en miles de ubicaciones. Creó un sistema descentralizado de producción coordinada. Mientras los alemanes enterraban las fábricas en cuevas y castigaban cualquier desviación del plan central, Knudsen alentaba las adaptaciones, innovaciones y sugerencias de los propios trabajadores. El resultado fue una revolución técnica silenciosa. En lugar de imponer estandarizaciones rígidas, promovió la modularidad. Cada compañía proporcionaría subconjuntos intercambiables, ruedas de tren de aterrizaje, secciones de alas, turbocompresores, cableado, que se ensamblarían como bloques en grandes fábricas de integración. Por lo tanto, la producción crecería en escala y velocidad. Esta mentalidad de ingeniería colectiva contrastaba con la visión germánica, donde la excelencia se veía como un atributo del individuo genio. Knudsen creía en la excelencia de la multitud entrenada. Sus métodos para organizar el flujo de trabajo, inspirados por Henry Ford, pero mejorados por la realidad de la guerra, redujeron el tiempo, el desperdicio y los fracasos. Mientras que los cazas alemanes se producían en talleres artesanales de precisión, los bombarderos estadounidenses corrían a través de líneas móviles con estaciones sincronizadas con el segundo. Knudsen sabía que no era suficiente construir, era necesario mantener el estándar bajo presión. Luego reclutó a los mejores expertos en control de calidad estadístico, muchos de los cuales provenían de la industria alimentaria y de envasado. Técnicas de muestreo aplicadas, pruebas por lotes, tolerancia a fallas e inspecciones cruzadas. Con cada lote aprobado se ganó velocidad y confianza. Con cada defecto corregido, uno aprendía a no volver a cometer errores. En su apogeo, el sistema que imaginó coordinó a más de 85,000 empresas proveedoras, desde gigantes como General Electric hasta pequeñas fábricas en el campo. Lo más impresionante, todos hablaban el mismo lenguaje técnico. Cada componente tenía especificaciones estandarizadas y los datos circulaban rápidamente entre los departamentos civiles, militares y científicos. Knudsen también entendió la importancia de la moralidad de los trabajadores. Mientras que el Reich veía a sus trabajadores como engranajes desechables, trataba a la fuerza laboral como parte del frente de batalla. Fomentó las bonificaciones por desempeño, el reconocimiento público y la inversión en capacitación técnica. Cuando la escasez de mano de obra masculina comenzó a afectar a las fábricas,
Knudsen lideró la campaña por la integración femenina, no por ideología, sino por necesidad estratégica. Sabía que la precisión requerida en electrónica, soldadura fina y remachado, podía ser alcanzada, y a menudo superada, por manos femeninas. En 1943, más de 300.000 mujeres ya ocupaban puestos técnicos en la industria aeronáutica, muchas formadas en centros creados bajo su dirección. Mientras tanto, Alemania vio todo esto como un signo de decadencia. Los informes de la Luftwaffe continuaron subestimando el esfuerzo estadounidense. En un análisis de 1942, un analista nazi escribió: Estados Unidos produce grandes cantidades, pero con poca durabilidad. Sus aviones son reemplazables porque son desechables. La frase reveló más sobre la mentalidad alemana que sobre los aviones en sí. Knudsen no buscaba una durabilidad absoluta, sino mantenimiento de campo, logística de piezas y redundancia operativa. Entendió que en la guerra moderna, perder un avión no era el problema, no era tener otro que lo reemplazara. A finales de 1942, la producción aérea estadounidense ya superaba las 4.000 unidades por mes. La Luftwaffe no pudo seguir el ritmo. Göring, bajo presión, comenzó a cuestionar a sus propios ingenieros, pero todavía confiaba en la superioridad técnica del espíritu germánico. De lo que no se dio cuenta es de que el enemigo no solo estaba produciendo aviones, estaba produciendo un nuevo paradigma industrial, un modelo que transformó a inmigrantes, mujeres, trabajadores e ingenieros en soldados silenciosos. Y en el centro de todo estaba un hombre de habla tranquila, acento danés y convicción inquebrantable de que lo imposible era solo una cuestión de organización. William Knudsen nunca ha volado un avión, pero en unos pocos meses haría que miles de ellos cruzaran los océanos. La siguiente parte de esta historia revela cómo los gigantes automotrices de Estados Unidos, bajo su liderazgo, comenzaron a transformarse en arsenales voladores, y cómo lo que alguna vez fueron líneas de ensamblaje de automóviles ahora fabricaban bombarderos con precisión quirúrgica. La guerra se estaba trasladando a las fábricas, y allí, Estados Unidos estaba a punto de ganar su primera gran batalla. Cuando William Knudsen se propuso convertir la industria estadounidense en un arsenal aéreo, su primer paso fue llamar a la puerta de los gigantes del automóvil. Detroit, hasta entonces un símbolo de la vida civil moderna, se convertiría en el corazón de la producción de guerra. General Motors, que había dominado la fabricación de automóviles en la década de 1930, comenzó a convertir sus plantas para producir motores de aviones, trenes de aterrizaje, municiones y tanques de combustible. Buick construyó motores de alto rendimiento. Oldsmobile fabricaba cañones antiaéreos. Cadillac ha adaptado su línea para transmisiones de tanques. Todo esto en unos meses. Pero el caso más emblemático sería el de Ford Motor Company. Henry Ford, ya en su vejez, inicialmente se mostró reacio a participar directamente en la guerra. Pero su hijo, Edsel Ford, entendió que el futuro de la compañía estaba en juego. Bajo su liderazgo, Ford abrazó un proyecto considerado una locura incluso para los estándares estadounidenses: construir la fábrica de bombarderos más grande de la historia en tierras rurales en el estado de Michigan. La planta de Willow Run, diseñada desde cero, tendría una línea de ensamblaje de más de 1 milla de largo y funcionaría a las 24 horas del día. En teoría, entregaría un bombardero B-24 listo cada hora. Sobre el papel, era un megalómano. En la práctica, fue el comienzo de lo imposible. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. La misma lógica que vendió millones de automóviles ahora se aplicaría a la guerra. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos traerte contenido más detallado sobre cómo la tecnología y la organización han cambiado el curso de la historia. A mediados de 1941, cuando la Luftwaffe comenzó a sufrir escasez de piezas y dificultades para entrenar pilotos, las líneas de Ford ya estaban recibiendo los primeros envíos de aluminio, acero y componentes eléctricos. General Electric produjo instrumentos de navegación. Bendix suministró sistemas hidráulicos. Goodyear, los neumáticos. La producción fue distribuida. Todo el país fabricaba piezas de aviones. Willow Run sería el punto de integración. Los primeros meses, sin embargo, fueron caóticos. El diseño de la fábrica estaba mal planificado. Los primeros bombarderos montados salieron con graves defectos. Faltaban piezas, los motores no encajaban,
Los cables estaban invertidos. En septiembre de 1942, el primer B-24 que salió de Willow Run tuvo que ser desmontado casi por completo. Las críticas llegaron. Los congresistas querían investigaciones. Los periódicos señalaron el desperdicio. Pero los ingenieros sabían que estaban aprendiendo a escala. La diferencia era que el sistema permitía el ajuste. Tenían margen, tenían libertad, y tuvieron tiempo, porque Alemania todavía creía que era una broma. La filosofía de Knudsen estaba comenzando a dar frutos. Cada falla generaba un nuevo manual. Cada error de ajuste condujo a la creación de una nueva herramienta. Las herramientas neumáticas han sido rediseñadas. La línea de montaje fue reorganizada. Los subconjuntos se ensamblaron en paralelo y luego se integraron con precisión. Cuando la Luftwaffe apostó por una centralización rígida, los estadounidenses optaron por descentralizar inteligentemente. Un B-24 de Willow Run se fabricó con 488,000 piezas, pero ninguno de ellos se hizo en el mismo lugar, y sin embargo, cada uno encajaba como si estuviera hecho a mano. En 1943, la producción comenzó a acelerarse. Los ingenieros aprendieron a manejar los cambios de diseño en tiempo real. En un solo año, el modelo B-24 sufrió 578 cambios, todos aplicados sin interrumpir la línea. Los alemanes, por otro lado, tuvieron que cerrar fábricas durante semanas para modificar un componente. En Willow Run, la lógica era diferente: adaptarse mientras se producía. La libertad de experimentar se había convertido en un arma estratégica. E incluso con todos los desafíos, la fábrica logró su objetivo. En abril de 1944, produjo 428 bombarderos, uno cada 63 minutos. En el mismo periodo, la Luftwaffe ya comenzaba a retirarse en los cielos de Europa, no por falta de coraje, sino por falta de reemplazo. La línea de montaje había ganado el campo de batalla. Un ingeniero de Ford, que visitó Berlín después de la guerra, dijo: tenían disciplina, teníamos un sistema. Alemania no entendía que no se trataba de construir el avión perfecto, sino de construir lo suficientemente rápido y con suficiente calidad para no detenerse. La siguiente parte de esta historia revela cómo la fuerza invisible detrás de esta máquina, mujeres, inmigrantes, afroamericanos y trabajadores olvidados, se convertiría en el motor humano de la mayor producción de aviones jamás vista, y cómo esta diversidad, despreciada por el Reich, resultaría ser una ventaja letal. Para los estrategas del Tercer Reich, la fuerza de un ejército estaba directamente relacionada con la pureza de su sangre. Para ellos la guerra fue ganada por soldados disciplinados e ingenieros de élite, no por civiles, y mucho menos por mujeres o extranjeros. Cuando los primeros informes alemanes señalaron que las fábricas estadounidenses empleaban mujeres a gran escala, la interpretación fue inmediata: una señal de colapso. En la visión nazi, solo la desesperación justificaría poner a las amas de casa en los talleres, a los adolescentes a cargo de las máquinas herramienta o a los negros en la línea de ensamblaje de armamentos. Lo que el Reich no entendió y nunca aceptó fue que esta diversidad no era una debilidad. Era de hecho el motor invisible de la supremacía productiva estadounidense. En 1941, menos del 1% de los trabajadores de la industria aeronáutica eran mujeres. Para 1943, ya representaban el 65% de la fuerza productiva en sectores críticos como el remachado, la instrumentación y la soldadura de precisión. Rosie the Riveter se convirtió en el símbolo de un ejército de trabajadoras que no solo aprendieron funciones técnicas en semanas, sino que comenzaron a realizarlas con una precisión estadísticamente superior a la de los hombres. En Willow Run, Rosa Monroe instaló 3,000 remaches por turno, con una precisión del 99.5%. Ford, al darse cuenta de un rendimiento superior en ciertas tareas, rediseñó las herramientas para adaptarse a las manos más pequeñas de las empleadas. Sin fanfarria, la eficiencia aumentó. En las plantas de Douglas Aircraft, las mujeres inspectoras redujeron la tasa de defectos en líneas enteras, del 3,2% al 0,3%. No fueron improvisados. Eran optimización. Junto a ellos, una masa de inmigrantes recién naturalizados y trabajadores marginados encontraron no solo empleo, sino un propósito. Afroamericanos, mexicanos, japoneses americanos, refugiados de Europa, todos integrados en la maquinaria industrial con un objetivo común: sostener la línea del frente
con el peso de la retaguardia. Esta movilización democrática, guiada por la competencia y el pragmatismo, contrastaba fuertemente con el modelo racializado del Reich. Alemania no solo se negó a integrar a estas poblaciones, sino que criminalizó su existencia. Mientras Estados Unidos estaba entrenando masivamente a técnicos, el Reich estaba perdiendo científicos, ingenieros y trabajadores por razones étnicas. La inteligencia alemana interpretó el uso estadounidense de la fuerza laboral femenina y minoritaria como un colapso moral. Un informe de la Luftwaffe de 1943 describe a las trabajadoras como intervenciones temporales, sin disciplina ni longevidad técnica. El tiempo demostraría lo contrario. No solo ha aumentado la producción, sino que se ha mantenido la calidad. Además, esta fuerza laboral no necesitaba ser vigilada por soldados, trabajó por convicción. En las líneas operadas por voluntarios, la motivación interna ha reemplazado al látigo de la coerción. La fábrica estadounidense era ruidosa. Sí, fue improvisado, caótico a veces, pero estaba viva. Sus trabajadores sabían a dónde iban sus aviones. Sus manos no producían bajo miedo, producían por elección. Y esto no se podía replicar con prisioneros de guerra o trabajadores esclavizados. En 1944, mientras Alemania dispersaba sus fábricas en cuevas y minas abandonadas, Estados Unidos operaba las 24 horas del día con 2 millones de civiles altamente capacitados. En Los Ángeles, más de 40,000 personas de diferentes orígenes trabajaron en las plantas de Lockheed. En Long Beach, Douglas Aircraft empleó a 22,000 mujeres. En Chicago, la planta de Ford producía más motores de avión por mes que toda Alemania. La fuerza del sistema estadounidense estaba en el flujo, y el flujo era humano. En la práctica, esto significaba que cada ataque aéreo estadounidense era sostenido por miles de manos invisibles, jóvenes, viejos, negros, latinos, inmigrantes, obreros. Ninguno de ellos tenía medallas en el pecho, pero sin ellos, el bombardeo de Dresde nunca habría despegado. El sistema de entrenamiento técnico estadounidense también contribuyó a la multiplicación de esta fuerza silenciosa. En solo 2 años, se han creado más de 200 centros de formación rápida para técnicos y trabajadores. Cada curso fue intensivo, práctico, y se centró en tareas específicas. En 6 semanas, un adolescente podría convertirse en operador de torno. En 3 meses, una costurera se transformó en instaladora de arneses de cableado para aviones. Alemania, a su vez, mantuvo el culto al artesano técnico. Su sistema de entrenamiento era lento, elitista y racialmente restringido. La ironía es que, en nombre de la pureza, el Reich rechazó millones de cerebros y armas que podrían haber sostenido su esfuerzo bélico. Y al final fue superado por lo que despreciaba: una fuerza laboral libre, diversa y adaptable. Después de la guerra, muchos generales alemanes admitieron que nunca pudieron entender cómo los estadounidenses mantuvieron tantos aviones en los cielos durante tanto tiempo. No era solo una cuestión de fábrica, era una cuestión de personas. Y cuando la producción de un solo modelo como el B-24 superó las 18,000 unidades, la respuesta no estaba en la ingeniería, sino en las manos que lo construyeron. La siguiente parte de esta historia nos lleva de vuelta al interior de Willow Run, donde lo imposible comienza a convertirse en rutina. Allí, en un cobertizo de acero y vidrio, los ingenieros de Ford intentarían romper una última barrera: hacer un bombardero completo cada 60 minutos. La línea de ensamblaje de aviones estaba a punto de redefinir el concepto de tiempo y guerra. Al este de Ypsilanti, Michigan, entre campos de maíz y estaciones de ferrocarril, en 1941 se levantó un coloso de hormigón y acero que redefiniría el concepto de tiempo y poder: Willow Run. El proyecto, dirigido por Charles Sorensen, jefe de producción de Ford, nació con una promesa que los propios estadounidenses dudaban que fuera posible: fabricar un bombardero B-24 por hora, las 24 horas del día. Al principio, la burla alemana parecía justificada. Los primeros aviones salieron de la línea de ensamblaje con fallas críticas. Un B-24 entregado en septiembre de 1942 tuvo que ser completamente desmontado y rehecho. La tasa de rebote fue del 50%. Los informes internos señalaron que la fábrica, lejos de representar la nueva era de la producción militar, simbolizaba el caos. Los críticos lo han apodado «¿Funcionará? ¿Funcionará?». La ironía no escapó a los ojos alemanes. Pero lo que los nazis ignoraron, y lo que el Reich subestimó desde el principio,
fue la adaptabilidad. Willow Run no era estático, estaba viva. En 18 meses, el fracaso se convirtió en una fórmula. Ford ha invertido en tecnologías pioneras, remachado hidráulico de alta precisión, subconjuntos estandarizados con accesorios modulares, líneas de ensamblaje móviles con dispositivos de autoalimentación e integración vertical de todas las fases de construcción, desde el aluminio en bruto hasta el motor. Probado. Se han desarrollado herramientas específicas para tareas minuciosas, como la instalación de mazos de cables en túneles estrechos. Cada pieza fue documentada y rastreada por tarjetas perforadas de IBM, creando un sistema de logística digital antes de la era digital. Más de 488,000 componentes diferentes se gestionaron como si fueran partes de un solo reloj. Los cambios de diseño no interrumpieron el flujo. En 1943, solo el modelo B-24 sufrió 578 cambios estructurales, todos implementados sin pausar la producción. Esta agilidad era incomprensible para los estándares alemanes, donde cualquier modificación pasaba por una cadena jerárquica enyesada e ideológicamente contaminada. En la práctica, los ingenieros de Ford han creado el equivalente a un ecosistema industrial adaptativo, y llegaron los resultados. En septiembre de 1943, Willow Run producía 148 bombarderos al mes, en diciembre de 365. En su apogeo, en abril de 1944, la fábrica completó un B-24 cada 63 minutos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Un total de 8,685 aviones salieron de la planta de Michigan, casi el 40% de todos los B-24 construidos en la historia. Esto no era solo una línea de montaje, fue una declaración. Una fábrica que superó por sí sola la producción de toda la industria aérea alemana en algunos meses críticos de la guerra. Además, los aviones que salían de Willow Run ya venían con torretas motorizadas, sistemas de navegación avanzados, compartimentos presurizados y armamento redundante. Por el contrario, los bombarderos alemanes como el Heinkel G-111 o el Junkers Ju-88 se volvieron obsoletos rápidamente. Con retraso técnico y alcance limitado, la Luftwaffe comenzó a notar la diferencia no en los informes de inteligencia, sino en los cielos de Túnez, Sicilia y más tarde en la propia Alemania. En diciembre de 1942, el mayor Johannes Steinhoff anotó en su diario: "Los estadounidenses ya no son aficionados. Lo más alarmante es que cada día hay más". En el mismo mes, mientras que la Luftwaffe produjo 1,000 cazas y perdió 1,200, Estados Unidos fabricó 2,500, perdiendo solo 400. El cálculo ya no se ha cerrado. Era una ecuación de agotamiento. Y pronto, los bombarderos procedentes de Michigan harían visible este agotamiento en medio del territorio alemán. El Reich, que se burlaba de la capacidad industrial estadounidense, estaba a punto de ver cómo sus centros industriales se desmoronaban bajo la avalancha de aluminio, acero y aviación de precisión. Porque Willow Run no era solo una fábrica, fue la respuesta directa a la risa de Göring. En la siguiente parte, veremos cómo esta respuesta tomó forma en los cielos de Europa, cuando los bombarderos del Medio Oeste estadounidense comenzaron a demoler el corazón logístico de Alemania, y con ellos, las últimas ilusiones de superioridad del Reich. El primer indicio de que algo había cambiado no provino de informes de inteligencia o espías infiltrados, sino del cielo. Era diciembre de 1942, sobre Túnez, cuando el mayor Johannes Steinhoff, comandante del JG-77, miró al horizonte y anotó en su diario de combate: "Los estadounidenses ya no son aficionados. Lo más inquietante es que cada día hay más". Lo que una vez se había visto como un ejército de improvisadores inexpertos, ahora se transformó en una fuerza aérea disciplinada, numerosa y persistentemente renovada. El problema no era solo con los aviones, estaba en la cadencia. Por cada escuadrón derribado, aparecieron 2 nuevos. Por cada bombardero derribado, Estados Unidos envió 3. Y las fábricas, como Willow Run, ni siquiera sintieron el impacto de las pérdidas. En enero de 1943, durante la campaña en Sicilia, la Luftwaffe notó algo inaudito. Los bombarderos estadounidenses venían en oleadas de cientos. E incluso después de ataques concentrados, los escuadrones regresaron días después con la misma potencia de fuego. Un sistema logístico comenzaba a resultar más letal que cualquier Messerschmitt.
Durante el Jueves Negro, en Schweinfurt, en octubre de 1943, los estadounidenses perdieron 60 B-17, una de las mayores pérdidas en una sola misión. Pero 2 semanas después, los mismos objetivos fueron atacados nuevamente, con una fuerza aún mayor. Alemania, a su vez, no podía reemplazar ni a los pilotos ni a los aviones con esta velocidad. El general Adolf Galland, comandante de la Luftwaffe, informó a Göring que Alemania estaba perdiendo 1.200 cazas al mes, pero solo podía producir 1.000. Estados Unidos, en ese mismo periodo, produjo 2.500 cazas mensuales y perdió solo 400. Si has estado siguiendo los números y esto te sorprendió, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Porque estos números son el retrato de la debacle estratégica. Los cielos de Europa se convirtieron en territorio hostil. Cada mes, morían pilotos alemanes más experimentados. Y a diferencia de las fábricas estadounidenses que producían máquinas estandarizadas con pilotos en entrenamiento simultáneo, la Luftwaffe dependía de una élite técnica, rara e insustituible. Las academias de entrenamiento alemanas no podían satisfacer la demanda de nuevos luchadores. Los nuevos pilotos duraron un promedio de 14 días en combate. Mientras tanto, la ingeniería estadounidense estaba constantemente adaptando los bombarderos. Después de descubrir vulnerabilidades frontales en los B-17, Boeing desarrolló torretas de disparo de nariz en solo 60 días. La Luftwaffe tardaría meses en implementar cambios similares. La doctrina basada en la superioridad técnica se estaba desmoronando ante una realidad desconcertante. La guerra ahora se decidía en la fábrica, no solo en el campo de batalla, y fue en las fábricas estadounidenses donde se ganó el juego. En febrero de 1944, durante la llamada Gran Semana, las Fuerzas Aéreas 8 y 15A de Estados Unidos volaron 3.500 salidas contra objetivos industriales alemanes. La Luftwaffe perdió entre 262 y 355 cazas en 5 días. Peor aún, más de 100 pilotos veteranos e irreemplazables murieron mientras tanto. El Reich estaba empezando a sangrar. El propio Hermann Göring, una vez confiado y burlón, fue criticado desde el alto mando nazi. Su respuesta fue siempre la misma: confianza ciega en la ingeniería alemana. Pero la confianza no es un sustituto de la aritmética. En abril de 1944, la fábrica Willow Run producía un bombardero B-24 cada 63 minutos, mientras que toda Alemania, bajo bombardeos constantes, apenas podía mantener una producción mensual constante. El reconocimiento de la catástrofe llegó tardíamente. Los informes de la Luftwaffe comenzaron a adoptar términos como ola industrial, volumen inconmensurable y resistencia ilimitada. Los generales alemanes, que alguna vez dudaron de la capacidad estadounidense para fabricar 50.000 aviones al año, ahora vieron números que duplicaron ese pronóstico inicial. Las matemáticas no mintieron y comenzaron a penetrar hasta los últimos reductos de negación dentro del Reich. En la siguiente parte, veremos cómo esta matemática encontró su cúspide en la invasión de Normandía, cuando la supremacía aérea estadounidense no solo aseguró el desembarco, sino que hizo que cualquier reacción alemana fuera logísticamente imposible. Porque, por encima de las tácticas, la producción ganó. Entre el 20 y el 25 de febrero de 1944, la Segunda Guerra Mundial llegó a un punto de no retorno en los cielos de Europa. La operación denominada Big Week no fue solo una campaña de bombardeos a gran escala, fue la manifestación calculada y brutal de la máquina industrial estadounidense contra el corazón de la ingeniería de guerra alemana. En 5 días, más de 3.800 bombarderos estadounidenses y 2.600 cazas de escolta cruzaron los cielos de Alemania. Sus objetivos eran estratégicos: fábricas de aviones en Leipzig, Ratisbona, Augsburgo, Stuttgart, Schweinfurt y las líneas de montaje de Messerschmitt. El objetivo no era solo dañar, fue para desmantelar por completo la capacidad de la Luftwaffe para volver a ponerse de pie. El impacto fue devastador. La Luftwaffe, ya en proceso de agotamiento, lanzó todos los cazas disponibles, incluidas las reservas y las unidades en entrenamiento. En solo una semana, perdió entre 350 y 400 aviones y, lo que es más importante, más de 100 pilotos experimentados. La proporción fue catastrófica. Estados Unidos, en el mismo período, perdió poco más de 200 bombarderos y unos 40 cazas, números ya compensados por las fábricas incluso antes de que los escombros llegaran a suelo europeo.
La diferencia no estaba solo en los aviones, estaba en el flujo de reposición. Mientras Alemania luchaba por producir 1.000 casas al mes, Estados Unidos fabricaba 2.500. Y mientras los alemanes vieron caer a sus mejores pilotos sin reemplazos, los estadounidenses entrenaron a nuevos miembros de la tripulación a un ritmo de 8.000 por mes. La superioridad aérea dejó de ser táctica y se convirtió en una estadística. Göring, en una reunión interna a fines de febrero, se desahogó. Si perdemos el control de los cielos, perdemos la guerra. Y los cielos ya no son nuestros. Fue el reconocimiento tardío de que la doctrina de la calidad absoluta no había resistido la avalancha de la cantidad estratégica. El bombardeo de Ratisbona destruyó líneas de producción enteras del Bf-109. En Augsburgo, la planta de Messerschmitt estuvo inoperativa durante semanas. La línea de ensamblaje Focke-Wulf 190 fue atacada durante 3 días consecutivos. Los datos son claros. En marzo de 1944, la Luftwaffe produjo 998 casas. En el mismo mes, perdió 1.208. La cuenta ya no está cerrada. La élite técnica, formada a través de años de adoctrinamiento y educación selectiva, estaba siendo eliminada más rápido de lo que el sistema podía entrenarla. Y no había forma de improvisar. Los pilotos estadounidenses, incluso con menos horas de vuelo, operaban con redundancia. Radares, torretas de ametralladoras móviles, escoltas de largo alcance. El P-51 Mustang, introducido en masa durante este periodo, voló a Berlín y regresó. Por primera vez, los bombarderos estadounidenses podían ser escoltados desde el principio hasta el final de la misión. Un cambio táctico que selló el destino de la Luftwaffe. Pero lo más impresionante de la gran semana no fue la precisión, sino la constancia. Las misiones se llevaron a cabo en días consecutivos, incluso con grandes pérdidas. La Fuerza Aérea estadounidense no retrocedió. Era como una estera de metal y pólvora que no dejaba de funcionar. Para los generales alemanes, el enfrentamiento no solo fue operativo, fue psicológico. La guerra, que hasta entonces parecía ser una competencia de habilidad, se convirtió en un duelo entre sistemas, y el sistema estadounidense no solo produjo más, sino que absorbió los fracasos y mejoró. Cada bombardeo generó datos, que generaron ajustes. Cada pérdida fue medida y compensada. El Reich, enredado en su propia rigidez, no podía seguir el ritmo. La Gran Semana también expuso la bancarrota moral del esfuerzo alemán. Mientras que Estados Unidos utilizaba una fuerza laboral basada en la diversidad y la colaboración, Alemania duplicaba su dependencia de los trabajadores forzados y los prisioneros. Las fábricas alemanas no solo estaban siendo destruidas, fueron deshumanizados. La superioridad moral estaba aliada a la técnica, y esta alianza, visible en los números, era incuestionable. Al final de la operación, el mando aliado había llegado a la conclusión de que la capacidad de la Luftwaffe para defender los cielos se había visto comprometida permanentemente. Y de hecho, en junio de ese año, durante el día D, los cielos de Normandía se confirmarían. Casi no se avistaron aviones alemanes. Estados Unidos había ganado la guerra aérea incluso antes del desembarco. En la siguiente parte, cruzaremos el Canal de la Mancha y observaremos cómo esta supremacía invisible, construida sobre líneas de ensamblaje y mantenida por ingenieros y trabajadores, permitió que el mayor desembarco militar de la historia tuviera lugar sin oposición en los cielos, porque, antes de que las botas tocaran la arena, eran los aviones los que dominaban el tiempo y el espacio. Mientras los bombarderos sobrevolaban los cielos de Normandía y los cazas surcaban el aire alemán, debajo de ellos había un engranaje invisible, gigantesco y silencioso que lo hacía posible: la red industrial de los Estados Unidos. No fue solo Detroit o Willow Run, era una red de más de 180.000 empresas, conectadas por objetivos claros, datos rastreados en tiempo real, y una lógica de producción que recordaba más a un organismo vivo que a una economía tradicional. General Motors, además de producir automóviles, se hizo cargo de la fabricación a gran escala de motores para tanques, camiones de transporte y cazas como el P-47 Thunderbolt. Packard, una empresa hasta entonces centrada en el mercado de lujo, comenzó a fabricar bajo licencia los motores Rolls-Royce Merlin, que impulsaban el legendario P-51 Mustang. Cada pieza se fabricó en una parte diferente del país: hélices en California, sistemas hidráulicos en Nueva York, instrumentos de navegación en Texas,
y todas fueron entregadas, ajustadas y probadas en una sincronía que desafía el tiempo. Boeing, por su parte, lideraba la construcción del B-29 Superfortress, un diseño tan avanzado y modular que partes del mismo se fabricaron en 5 estados diferentes, se transportaron por ferrocarril y se ensamblaron como bloques de acero y precisión. Para mantener este sistema en funcionamiento, se creó la Junta de Producción de Guerra, una entidad capaz de redirigir las materias primas, priorizar las líneas, redistribuir los recursos y hacer ajustes en horas, mientras que el alto mando nazi necesitaba la firma de Hitler para cambiar el material de un ala. Los estadounidenses usaban tarjetas perforadas de IBM para rastrear el ciclo de vida de tornillos, cables y conectores eléctricos. Esta inteligencia logística, compuesta por datos y decisiones distribuidas, no estaba centralizada por la ideología, sino coordinada por la competencia. En 1944, Estados Unidos no solo producía más, sabían dónde estaba cada pieza, a dónde iba, quién la recibiría y cuándo llegaría. Paralelamente, la Marina Mercante estadounidense operó el sistema de transporte de carga más grande de la historia, con más de 2.700 barcos Liberty, entregando material de guerra a 2 océanos simultáneamente. Estos barcos, simples y estandarizados, se construyeron en menos de 30 días y se lanzaron al mar con ceremonia silenciosa, porque lo importante no era celebrar, sino mantener el flujo. Cuando los tanques se averiaron en África, las piezas de repuesto ya estaban en camino. Cuando los motores se dañaron en Inglaterra, los reemplazos ya estaban almacenados en los puertos. El sistema no solo era eficiente, fue predictivo, aprendió de los fracasos y lo corrigió mientras funcionaba. En el norte del estado de Ohio, una pequeña empresa llamada National Cash Register, que se especializa en cajas registradoras, desarrolló equipos criptográficos y sistemas de control de producción. En Boston, universidades como el MIT y Harvard se integraron en el esfuerzo industrial, creando calculadoras analógicas para predecir patrones balísticos. Era un país entero que pensaba en conjunto, pero no bajo una sola mente, sino como una red orgánica de cerebros, brazos y algoritmos. Los alemanes, acostumbrados a la rigidez y centralización de su maquinaria de guerra, simplemente no tenían paralelo. Un informe de inteligencia nazi de 1944 describió el sistema estadounidense como caótico pero funcional. Lo que no entendieron es que esta descentralización era el secreto mismo. La flexibilidad permitió la adaptación, y la adaptación generó una ventaja. Cuando faltaban piezas específicas, otras empresas eran redirigidas en cuestión de horas. Cuando una planta fue bombardeada, otra se hizo cargo de la producción. No había dependencia de un solo punto, había redundancia planificada. En números, esto significaba que en 1944, Estados Unidos producía más de 96.000 aviones al año, sostenía 4 frentes de batalla simultáneos y seguía suministrando a los aliados material excedente a Alemania, incluso concentrando todos sus recursos. Ni siquiera pudo mantener estable su producción. En agosto de ese año, la diferencia se volvería abismal. Mientras Estados Unidos producía 11.000 aviones, la Luftwaffe no llegaba a los 3.000. Y esta producción no solo se tradujo en números, se tradujo en alcance, en presión constante, en presencia ininterrumpida. La guerra, que antes se había decidido por la estrategia y la valentía, ahora se ganaba con el mantenimiento y la cadencia. Y en este nuevo campo, la democracia industrial aplastó a la dictadura técnica. En la siguiente parte, veremos cómo esta avalancha de producción permitió una hazaña que hasta ahora se creía imposible. El sustento del día D con una cobertura aérea completa y un suministro logístico continuo. Una operación en la que cada bala, cada galón de combustible y cada pieza de repuesto ya estaban en su lugar antes de que la primera bota tocara la arena de Normandía. En los primeros meses de 1944, cuando los cielos de Alemania se convirtieron en un corredor constante para los bombarderos estadounidenses y la industria nazi comenzó a fragmentarse bajo los ataques, el alto mando del Reich tomó una decisión desesperada: trasladar sus fábricas bajo tierra. El símbolo más oscuro de esta elección fue Mittelberg, un complejo excavado en las entrañas de las montañas Konstein, donde se produjeron cohetes UP-2. Allí, bajo rocas frías, mala iluminación y vigilancia armada, miles de prisioneros en el campo de concentración de Dora Mittelbau fueron obligados a trabajar de 16 a 20 horas al día en medio del polvo,
las enfermedades y la tortura. La idea era simple: ocultar la producción de los bombardeos. Pero lo que se construyó fue una metáfora del colapso ideológico del propio Tercer Reich. La fábrica subterránea era una tumba viviente. El hormigón estaba mezclado con sangre. El acero llegó oxidado. La fuerza laboral, hambrienta y agotada, saboteaba cada vez que podía. Los cables estaban invertidos, fusibles cambiados. Las piezas salieron con errores de ensamblaje invisibles a los ojos de los ingenieros alemanes, pero fatales en el lanzamiento. Se estima que murieron más prisioneros construyendo los V2 que civiles en sus explosiones. Esta fue la ecuación definitiva de la ingeniería nazi: más sufrimiento que resultado. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, fábricas bañadas por luz natural, con ventilación, equipos modernos y comidas calientes, funcionaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, bajo el mando de hombres y mujeres libres. En Detroit, Cleveland, Buffalo y Long Beach, los trabajadores se turnaron en 3 turnos, impulsados por bonos de productividad, orgullo cívico y un claro sentido de propósito. Las fábricas estadounidenses eran centros de innovación, no de represión. Todos los empleados que vieron despegar un B-17 sintieron que habían puesto una parte de sí mismos allí. El defecto promedio en los componentes estadounidenses fue inferior al 0,2%. En Mittelberg, esta cifra superó el 8%. La diferencia no fue solo técnica, era moral. La coerción no genera eficiencia, solo silencio y miedo. Alemania, que apostó por la esclavitud para superar la urgencia, terminó sofocando su propia capacidad de adaptación. El transporte de piezas, que antes se realizaba por ferrocarril, ha pasado a depender de camiones debido a los ataques aéreos. Las rutas se volvieron peligrosas, los trenes lentos y los depósitos vulnerables. Las fábricas subterráneas no tenían salidas seguras para transportar la producción. El resultado fue un colapso logístico de la cadena. Los motores llegaron tarde, los fuselajes sin terminar, el armamento incompleto. En 1943, un avión tardó 2000 horas hombre en completarse. En 1944, ese número había aumentado a 2800, incluso con menos calidad. Con cada esfuerzo por ocultar su industria, Alemania acabó su propia parálisis. La ironía no pasó desapercibida. En julio de 1944, el coronel estadounidense Albert Wedemeyer, mientras analizaba fotos aéreas de las montañas Harz, escribió: «Están enterrando sus aviones, y con ellos sus esperanzas». La doctrina de la supremacía técnica se derrumbó ante una realidad que ya no podía ser ignorada. El Reich ya no controlaba el ritmo. Simplemente reaccionó. La iniciativa estaba del otro lado, y con él, el dominio del tiempo. Porque mientras que un cohete V2 tardaba meses en ensamblarse, con un alto costo y riesgo de falla, los estadounidenses entregaban por día 150 cazas P-51 completamente operativos, listos para el combate. La luz y la oscuridad definieron el nuevo campo de batalla. La producción estadounidense era auditable, escalable, mejorable. El alemán estaba fragmentado, oculto y corroído desde dentro. Al comparar el número de aviones listos para volar en abril de 1944, la imagen es clara. Estados Unidos tenía 60.000 disponibles. Alemania, poco más de 5.000, la mitad de los cuales nunca despegarían debido a la falta de combustible, piezas o pilotos. En la siguiente parte, seguiremos cómo esta diferencia, nacida dentro de las fábricas, se manifestó en el mayor movimiento logístico de la guerra, la Operación Overlord, y cómo el dominio de los cielos, conquistado por remaches, hojas de cálculo y propósito, se convirtió en el escudo invisible del día D. Mientras el Reich enterraba sus productos en las montañas y confiaba su supervivencia a una élite técnica cada vez más aislada, Estados Unidos construyó su fuerza con manos diversas, corazones sencillos y propósito colectivo. En los pasillos de Willow Run, donde el sonido de los remaches resonaba día y noche, una mujer encarnaba ese espíritu. Rosa Monroe, más tarde conocida como Rosie the Riveter, instaló un promedio de 3.000 remaches por turno, con una precisión del 99.5%. Ella no era ingeniera, no era un soldado, ella era ciudadana. Y como ella, cientos de miles de mujeres, muchas sin experiencia previa, han llegado a dominar las líneas de montaje. Los jóvenes de 16 años dejaron la escuela para aprender a operar tornos. Los jubilados regresaron al trabajo.
Los hombres con discapacidades físicas, considerados inútiles para el combate, se convirtieron en expertos en instrumentación de precisión. Los afroamericanos, socialmente segregados, se integraron en la producción en ciudades como Chicago, Richmond y Buffalo. Fue una movilización que no pidió pasaporte racial ni linaje genealógico. Pidió voluntad, coordinación y fe en la victoria. En 1943, casi el 40% de la fuerza industrial estadounidense estaba compuesta por mujeres. Lo más revelador es que sus tasas de productividad superaron a las de los trabajadores anteriores en varios trabajos. En las plantas de Douglas Aircraft, los grupos compuestos principalmente por mujeres redujeron el tiempo de ensamblaje del C-47 en un 22%. Mientras tanto, en Alemania, la entrada de mujeres en las fábricas fue vista como un signo de debilidad y desesperación, irresistida por el alto mando. La ideología de la pureza y la fuerza terminó, irónicamente, aislando al propio país de la única fuerza que podía sostenerlo, el pueblo. Para 1944, Estados Unidos había capacitado a más de 2 millones de nuevos trabajadores, muchos de minorías étnicas o regiones agrícolas, para trabajos de alta precisión. La tasa de error en los procesos ha disminuido, la cadencia aumentó. La Comisión de Mano de Obra de Guerra estableció programas de entrenamiento nocturno en escuelas, iglesias y gimnasios comunitarios. La democracia enseñaba mientras producía. Y el resultado era visible. Cada avión llevaba no solo municiones y combustible, sino el espíritu de una sociedad que había decidido luchar con todo lo que tenía, incluidos aquellos que antes habían sido ignorados. En Richmond, Kaiser Shipyards estableció un récord mundial: 4 días y 15 horas para construir un barco Liberty completo, tripulado y listo para zarpar. Una hazaña imposible para cualquier estándar anterior. Y una vez más, el secreto estaba en la inclusión. Más de la mitad del equipo de esta hazaña estaba compuesto por inmigrantes y trabajadores recién formados. Aquí es donde las matemáticas son impactantes. Mientras Alemania apenas movilizaba a 12 millones de personas para su industria, la mitad de ellas bajo coacción, Estados Unidos llegaba a más de 18 millones de trabajadores civiles libres y voluntarios. Si esta comparación te sorprendió, escribe en los comentarios. La logística gana, porque más que tanques o aviones, fue la capacidad de movilizar, entrenar, adaptarse e incluir lo que cambió el juego. El Reich, que veía impureza en la mezcla social estadounidense, no entendió que esta mezcla era, de hecho, su mejor arma. Cada remache instalado, cada motor probado, cada perno ajustado, era una negación práctica de la doctrina de exclusión. La guerra lo dejó claro. No bastaba con tener tecnología, era necesario tener gente y darles un lugar. Göring, en un discurso amortiguado de 1944, declaró que la guerra moderna exige unidad racial y obediencia ciega. Pero los hechos lo contradecían. La guerra moderna requería una pluralidad coordinada, una adaptación rápida y una inteligencia distribuida. Al final, mientras la Luftwaffe se sumergía en la improvisación, los aviones estadounidenses volaban con la confianza de una retaguardia consciente, entrenada y comprometida con cada remache. En la siguiente parte, veremos cómo esta fuerza moral y productiva se traduciría en campo abierto. Cuando llegó el día D, no solo desembarcaron soldados. Hubo millones de decisiones, millones de piezas, millones de manos, y logística que, por sí sola, hizo que la victoria fuera cuestión de tiempo. La guerra industrial de Estados Unidos no se limitó a la escala de producción, sino a la velocidad con la que respondió al campo de batalla. Era un sistema vivo, de retroalimentación, donde la primera línea y la fábrica estaban conectadas por un puente invisible pero decisivo: la comunicación técnica. Cada misión aérea estadounidense generó informes detallados. Los pilotos completaron formularios sobre rendimiento, daños, fallas y sugerencias. Estos informes fueron recopilados por oficiales técnicos, analizados por ingenieros militares e inmediatamente enviados a las plantas de producción. Así, en septiembre de 1943, después de pérdidas significativas en formaciones de B-17 sobre Alemania, se detectó una vulnerabilidad frontal: la ausencia de cobertura efectiva contra los cazas que venían del frente en picado. En 60 días, Boeing rediseñó la nariz de la aeronave, agregando la torreta de ametralladora conocida como Chin Turret, operada por control remoto, con 2 cañones calibre .50.
La actualización se incorporó sin interrumpir la producción. En 2 meses, todas las unidades nuevas estaban fuera con la modificación, y las viejas se ajustaron retroactivamente en las bases de mantenimiento en Inglaterra. Este ciclo, combate, reportaje, ingeniería, producción, ajuste, no fue una excepción, fue rutinario. En el Pacífico, lo mismo sucedió con el B-24, que tuvo dificultades en pistas cortas y climas húmedos. Los ingenieros modificaron la aerodinámica y la refrigeración de los motores. En cuestión de semanas, las nuevas versiones estaban operando en islas como Tinian y Saipan, con un rendimiento superior. La línea de producción no se detuvo, giraba mientras aprendía. Mientras tanto, la Luftwaffe operaba bajo una estructura rígida. Los informes de los pilotos alemanes pasaron por filtros doctrinales. Las críticas estaban mal vistas, y los ingenieros estaban subordinados al mando político. Cuando el Focke-Wulf Fu-190 comenzó a perder rendimiento frente a los Mustangs, se propuso una mejora: agregar un sobrealimentador para gran altitud. El proyecto tardó 6 meses en despegar y, cuando se probó, sobrecargó los motores ya desgastados por la falta de mantenimiento. El caza Me-262, incluso revolucionario, se retrasó repetidamente por las órdenes de Hitler de que se convirtiera en un bombardero, una decisión técnica impuesta por la ideología. La línea del frente alemana estaba en silencio. El estadounidense, por otro lado, gritó y fue escuchado. En las bases de Inglaterra, los destacamentos de Douglas Aircraft y Lockheed mantuvieron a los ingenieros civiles presentes para escuchar directamente a los pilotos. Un ajuste en el fuselaje, un nuevo sistema de puntería, un reposicionamiento de la antena. Nada era demasiado pequeño para llevarlo a la fábrica. En unas pocas semanas, lo que era crítico se convirtió en una mejora. Y la mejora se convirtió en estándar. En 1944, el tiempo promedio entre sugerir una modificación e implementarla en las líneas principales fue de 45 días. En Alemania, este número superó los 180. La superioridad no estaba solo en los aviones. Fue en el ecosistema de la innovación continua, donde el error se trató como un hecho, no como un fracaso moral. El capitán Ira Iker resumió el concepto: nuestros aviones no son los mismos que el año pasado. Tampoco serán los mismos el próximo mes. Esa es la diferencia. Esta mentalidad creó aviones que evolucionaron durante la guerra, mientras que los del Reich envejecieron incluso antes de llegar al frente. Con cada enfrentamiento los bombarderos regresaban más preparados. Con cada ataque, las formaciones ajustaron las tácticas en función de los datos. Y cada dato llegó a la industria con la urgencia de alguien que sabe que ganar es cuestión de aprender más rápido. Así es como el P-47 Thunderbolt, originalmente un caza de escolta, se convirtió en un devastador cazabombardero. Así es como el P-51 Mustang, con motor Packard Merlin, comenzó a operar en misiones de largo alcance con un alcance de más de 2.000 kilómetros. Los aviones estadounidenses no solo llegaron en mayor número, sino que llegaron mejor, cada semana. Sobre el terreno, esto se tradujo en superioridad de la misión. Los pilotos alemanes se enfrentaron a enemigos que no solo eran más numerosos, sino que trajeron mejoras tácticas, estructurales y electrónicas con cada nuevo ciclo de combate. Y esto generó un efecto psicológico destructivo, la sensación de que el enemigo no dejaba de evolucionar, que el cielo se estaba volviendo cada vez más hostil, y que cada misión podría ser la última. En la siguiente parte exploraremos cómo se manifestó esta ventaja técnica y adaptativa en un momento histórico, la cobertura aérea del día D, cuando cada avión, cada motor, cada remache y cada modificación convergieron para crear el escudo aéreo más grande de la historia, y cómo los alemanes, incluso con sus cazas más rápidos, no pudieron romper el ciclo invisible que comenzó en los campos de batalla y terminó en manos de ingenieros a miles de kilómetros de distancia. En los sofocantes pasillos de Nuremberg en 1946, Hermann Göring ya no era el pavo real del Tercer Reich. Sin el uniforme adornado, sin las medallas y sin la protección de la propaganda, solo quedaba el hombre y las hojas de cálculo. Durante los interrogatorios, los oficiales aliados le presentaron los informes de producción estadounidenses. Las láminas llevaban columnas de aluminio, horas hombre, remaches, cazas y bombarderos. Solo Willow Run había producido más de 8.600 B-24, más que toda la Luftwaffe en ciertos años combinados. Göring, acostumbrado a discursos ardientes,
Permaneció en silencio. Releyó los números 3 veces. Se ajustó las gafas. Murmuró, apenas audiblemente, «Eso es imposible». Pero lo fue. Era la misma realidad que había descartado en 1940, cuando se rió del plan de 50.000 aviones. Ahora, 5 años después, se enfrentó a algo que ninguna doctrina o mito podía refutar: las matemáticas. En otro momento del interrogatorio, un oficial estadounidense le preguntó qué pensaba sobre la operación Willow Run. Göring respondió, sin ironía, «Es una obra de ingeniería que Alemania ni siquiera ha podido concebir». Habló como si hubiera visto cómo se desmoronaba su propia fe. El hombre que dominaba los cielos de Europa ahora pasaba horas hojeando datos, tratando de entender cómo un país que consideraba racialmente inferior, económicamente corrupto y militarmente infantil, se había convertido en una máquina de guerra invencible. Sus ayudantes informaron que pidió informes antiguos de la Luftwaffe, como si buscara dónde había comenzado el error. Revisó los memorandos que había ignorado, las advertencias que había despreciado. En una de sus notas encontradas después de su muerte, escribió a mano: «Construyeron más rápido de lo que pudimos destruir. Esto no era una guerra, era aritmética». El desprecio dio paso a la obsesión. Göring continuó citando figuras de producción estadounidenses en los pasillos del juzgado, como un contador derrotado. Comparó la cadencia de Willow Run con la de Ratisbona. Calculó la diferencia entre la producción de motores en General Motors y Daimler-Benz. Se repitió a sí mismo: un avión por hora, como si fuera un hechizo o una pesadilla recurrente. Detrás de escena del juicio, los funcionarios británicos informaron que Göring comenzó a revisar viejos discursos. Estaba buscando sus propias palabras. En una nota junto a un extracto de 1940, donde declaraba que los estadounidenses no saben hacer la guerra, solo vender autos, escribió: «Y fue con autos que nos ganaron». El que había sido el arquitecto de la Luftwaffe ahora se encontraba prisionero no solo de los aliados, sino de la realidad que había rechazado durante años. Su colapso no fue solo táctico, era existencial. La doctrina de la superioridad racial, de la centralización absoluta, de la fe en el mando único, todo esto se reducía ahora a una evidencia ineludible. Habían perdido ante una idea que despreciaban: democracia industrial, inteligencia descentralizada, la capacidad de aprender en público. Göring, una vez un símbolo de la arrogancia nazi, se convirtió en el reflejo de su fracaso. Cuando se le preguntó sobre el momento en que se dio cuenta de que la guerra estaba perdida, no mencionó Stalingrado ni Normandía. Solo dijo: «Cuando vi los cielos completamente de ellos». En la siguiente parte, nos sumergiremos en ese cielo y revelaremos cómo el dominio aéreo estadounidense no solo selló el destino de Alemania, sino que marcó el comienzo de una nueva era, una en la que la guerra ya no sería ganada por aquellos que gritaban más fuerte, sino por aquellos que sabían cómo organizarse más rápido. Cuando los aliados comenzaron a contar los datos finales de producción de la guerra, un número se mantuvo como una oración: 812.615. Este fue el número total de motores de avión producidos por los Estados Unidos entre 1940 y 1945. Al otro lado del Atlántico, el esfuerzo total de la Alemania nazi alcanzó los 241.675 motores, menos de un tercio, y la discrepancia no se detuvo ahí. Mientras que el Reich veía cada bombardero perdido como un golpe irrecuperable, los estadounidenses absorbían las pérdidas con estadísticas, no con desesperación. En 1944, las fábricas estadounidenses entregaban, en promedio, un bombardero pesado cada 63 minutos, un luchador de cada 40. En el apogeo de la guerra, 7.000 aviones surcaban los cielos mensualmente. Era como si Estados Unidos hubiera industrializado el cielo mismo. Además, lo hizo con redundancia, distribución y escala. Cada motor no era solo un motor. Fue el resultado de un ecosistema con cientos de proveedores, miles de trabajadores y una logística que transformó cada remache en un resultado militar. La ironía es que la solución estuvo todo el tiempo ante los ojos del Reich. No era un secreto, era un sistema. Pero el sistema que funcionaba requería algo que el nazismo no podía ofrecer: flexibilidad, descentralización y fe en la colaboración. Los datos son implacables. Entre 1943 y 1945,
Estados Unidos produjo más aviones que todos los países del eje y los aliados juntos. Esta no fue solo una victoria técnica, fue un colapso psicológico. Los pilotos alemanes informaron de la sensación de inutilidad. Derribamos un escuadrón y regresaron con dos, escribió un veterano de JG-26. El enemigo parecía inagotable. Las estadísticas estadounidenses fueron una avalancha, no solo en cantidad, sino en constancia. Cuando los aliados perdieron 68 B-17 en una misión sobre Schweinfurt, la Luftwaffe celebró. Pero los estadounidenses solo fortalecieron las formaciones, adaptaron las tácticas, corrigieron las vulnerabilidades y regresaron días después. La guerra había cambiado de paradigma. Ya no se decidía por el heroísmo individual, sino por la capacidad de mantener la línea de montaje en movimiento. Estados Unidos había transformado el coraje en una cadena de producción, creatividad en eficiencia. Sufrimiento en el cálculo. Si estás disfrutando desentrañando estos datos que definieron la historia, disfruta de este video y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a mantener viva la memoria de hechos que, como este, revelan más que batallas, revelan mentalidades. El mayor bombardeo al que se enfrentaron los alemanes provino no solo del cielo, sino de las matemáticas que los rodeaban. Una ecuación que decía, implacablemente, tienen más, producen más y aprenden más rápido. En la siguiente parte, entenderemos cómo estas matemáticas no solo ganaron la guerra, sino que dieron forma al mundo de la posguerra, estableciendo una nueva doctrina. La guerra, a partir de entonces, se ganaría mucho antes del primer disparo. Cuando los motores se silenciaron y los cielos de Europa dejaron de rugir, la máquina industrial más grande de la historia de la humanidad no se desmoronó, sino que se reinventó a sí misma. Estados Unidos había construido, en menos de media década, un aparato productivo sin precedentes. Y, a diferencia de lo que sucedió con Alemania, este aparato no colapsaría con la rendición, evolucionaría. La línea de ensamblaje que produjo B-24 en Willow Run comenzó a fabricar automóviles de pasajeros. Las fábricas que forjaban componentes para los cazas P-51 Mustang comenzaron a suministrar una nueva generación de aviones civiles. El aluminio, una vez moldeado para las alas de los bombarderos, ahora soportaba puentes, rascacielos y fuselajes de transporte comercial. La guerra había creado una infraestructura que no solo sobrevivió, sino que le dio a Estados Unidos un nuevo siglo. La industria química, refinada en la carrera por los plásticos, los cauchos sintéticos y los compuestos de alto rendimiento, comenzó a abastecer al consumo civil con materiales que antes eran impensables. El radar, desarrollado apresuradamente para detectar bombarderos enemigos, se convirtió en la base de los sistemas meteorológicos y de control del tráfico aéreo. Los motores de aviación forzaron avances en metalurgia, combustibles e ingeniería térmica, avances que impulsarían el programa espacial en los años venideros. No fue una coincidencia que muchos de los ingenieros que diseñaron los B-29 estuvieran, 2 décadas después, diseñando los motores para el Saturno V. Se estiró. Además, fue alimentado por una fuerza laboral que había roto las barreras sociales. Las mujeres que ocupaban las fábricas, los trabajadores que instalaban remaches y ajustaban válvulas bajo presión, no volvían del todo al silencio doméstico. Criaron niños que crecerían en un país acostumbrado a la transformación. La generación de la guerra creó la generación de la luna. Las herramientas de control estadístico, desarrolladas para garantizar que cada motor funcionara con precisión quirúrgica, se aplicaron a la producción civil y, finalmente, se convirtieron en la base de la revolución de la calidad en Japón y en todo el mundo. La Junta de Producción de Guerra, que coordinó a 180.000 empresas en tiempo real, sirvió de inspiración para los futuros sistemas logísticos globales. La noción misma de cadena de suministro se ha transformado. La guerra había enseñado que la descentralización no era debilidad, era fuerza, que escuchar el piso de la fábrica produjo más resultados que simplemente seguir órdenes desde arriba, y que adaptarse rápidamente era más importante que planificar perfectamente. La industria estadounidense ha absorbido esta mentalidad, y prosperó. Mientras Alemania pasaba años tratando de reconstruir sus ciudades y desmantelar su ideología, Estados Unidos exportaba no solo bienes, sino también modelos de gestión, estándares de calidad y una cultura industrial basada en la innovación continua.
El mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial no solo fue moldeado por los vencedores militares, sino también por los ganadores industriales. Y esta victoria nació de la decisión de llevar la guerra a la fábrica y convertir la fábrica en un símbolo nacional. Estados Unidos no ganó solo con acero o pólvora. Ganó porque supo transformar su diversidad, su libertad y su capacidad de producir a escala en un sistema adaptable, resistente y técnicamente sofisticado. Un sistema que, una vez terminado el conflicto, no necesitaba ser desmantelado, solo reconducido. Si la Luftwaffe miraba al cielo como un campo de gloria, Estados Unidos lo veía como la siguiente etapa de la industria. En la siguiente parte, exploraremos el punto final de este viaje, cómo la risa de Hermann Göring, grabada en mayo de 1940, se convirtió en el símbolo involuntario de una derrota que comenzó incluso antes de que la guerra se librara en los cielos. Comenzó en el momento en que una ideología despreció la capacidad de una sociedad libre para producir lo imposible. La superioridad que ganó la guerra no fue solo en los números, estaba en el método. Cuando la última misión de bombardeo estadounidense cruzó los cielos de Alemania, no fue solo un espectáculo de metal, fue el resultado de una filosofía en acción. Estados Unidos no derrotó al Reich solo con cazas, remaches o motores. Ganaron con un modelo de pensamiento, un sistema que te permitía cometer errores sin castigo fatal, probar sin miedo y ajustarte sin ideología. La democracia industrial estadounidense no era perfecta, ni mucho menos, pero su fuerza radicaba precisamente en esta imperfección adaptable. Mientras Alemania censuraba los informes negativos, Estados Unidos analizaba públicamente los fracasos. Mientras el Reich centralizaba las decisiones en manos de unos pocos generales e ingenieros escudados en dogmas raciales, Estados Unidos distribuía competencia, escuchaba a los operadores, aceptaba sugerencias de la base, invertía en pluralidad. En lugar de excluir, incluyeron. En lugar de silenciar, se ajustaron. Fue esta capacidad de aprender más rápido que el enemigo lo que resultó definitivo. La libertad de corregir se volvió más poderosa que la disciplina de obedecer. Y esa lección no vino de la retórica, vino de la línea de producción. Cada remache instalado por una mujer negra en Alabama, cada mejora sugerida por un mecánico inmigrante en Chicago, cada adaptación hecha por un ingeniero en Kansas, todo formó una respuesta colectiva y viva. La guerra dejó claro que la fábrica democrática tenía alma. Y fue esta alma, caótica, plural, descentralizada, la que hizo que la maquinaria fuera más rápida que cualquier plan de gabinete nazi. La filosofía de Roosevelt, al llamar a los industriales civiles en lugar de a los generales para dirigir el esfuerzo bélico, reveló una verdad silenciosa. La guerra moderna sería ganada por quien mejor organizara a su gente, no solo por sus soldados. Mientras el Reich se hundía en el purismo y el pánico, Estados Unidos crecía en heterogeneidad y adaptación. La Luftwaffe dependía de la obediencia. Estados Unidos dependía de la competencia. Un piloto de la RAF, volando sobre formaciones estadounidenses a fines de 1944, resumió lo que vio en una frase: no solo tienen más, saben lo que están haciendo con cada pieza. La fuerza no era solo física, era intelectual, social, moral. La capacidad de reaccionar con inteligencia colectiva superó el mito del genio aislado. Estados Unidos creó un sistema en el que el error era una herramienta, no una vergüenza, donde el desacuerdo generó progreso, donde la improvisación estaba permitida y era bienvenida. Y fue esta filosofía operativa la que derrotó a una ideología rígida, enyesada y al final, ciega. La guerra de los aviones la ganaron los aviones, sí, pero los aviones fueron moldeados por una cultura que creía que ninguna parte era demasiado pequeña, ninguna voz era irrelevante y ningún defecto era definitivo. Esa cultura dio forma a la victoria. Y detrás de él había algo aún más poderoso que el acero o el fuego. Había un método conmovedor. En la siguiente parte, confrontaremos este legado con el momento exacto en que Alemania se dio cuenta de que no había vuelta atrás, cuando el cielo pertenecía a otros, y la guerra ya se había decidido, mucho antes del último disparo. Un ala B-24 cruzando los cielos de Alemania en 1944 no era solo un artefacto técnico, era la extensión visible de millones de manos invisibles. Llevaba aluminio, sí, pernos, combustible, municiones, pero también llevó el alma de toda una sociedad en un estado de movilización moral.
Cada remachador que sujetó una pieza en esa estructura, ya sea en Willow Run, en Dallas o en Long Beach, puso más que metal en ella. Puso urgencia, propósito, fe. Era un avión que volaba con miles de nombres no escritos en su fuselaje. Y cada despegue no fue solo un movimiento militar, fue un acto de civilización. Cuando el Reich se burló de Estados Unidos por ser una nación sin espíritu, sin pureza, sin tradición, ignoró la fuerza moral que surgió de la pluralidad. Cada B-24 construido fue una respuesta colectiva a la arrogancia. Fue la negativa a aceptar el destino diseñado por una ideología de exclusión. Y no era solo un proyecto industrial, era un símbolo nacional. Un símbolo de que la libertad, cuando está organizada, es más poderosa que el miedo. El piloto que ocupaba esa cabina volaba en nombre de algo que no encajaba en doctrinas o banderas. Volaba en nombre de un pacto silencioso entre trabajador, ingeniero, madre, esposa, mecánico, científico. ¿Qué se interponía entre un avión y una nación? Todo. La distancia entre ellos era cero, porque en ese momento de la historia, el avión era la nación en forma de movimiento. Era el ruido de una economía despierta. Era el eco de voces que no fueron silenciadas. Fue el rugido de una democracia que, cuando se le desafió, no respondió con retórica. Respondió con producción. Cuando la Luftwaffe miró hacia el cielo y vio que se acercaban cientos de bombarderos, no fue solo el terror del acero lo que los aplastó. Fue el terror de darse cuenta de que el enemigo había logrado movilizar más que motores. Había movilizado significado. Y quizás esa fue la mayor diferencia entre las alas alemana y estadounidense. Una era un instrumento de dominación. El otro, un símbolo de resistencia moral. Cuando un bombardero cruzó los Alpes, llevaba un mensaje claro. Un mensaje que no provenía de las bombas, sino de la propia existencia del avión. Nos subestimaste. Y fue este mensaje, repetido miles de veces, el que marcó la verdadera derrota del Reich. Porque no podía ser interceptado. No podía ser sacrificado. No se podía negar. Se imprimió en la línea de producción, en la diversidad de los trabajadores, en la filosofía de los ingenieros, en el ritmo de las fábricas. Fue en la forma en que Estados Unidos convirtió el desprecio en desafío y el desafío en método. En la siguiente y última parte, seguiremos el rastro de este mensaje hasta el final, el instante en que la risa de Hermann Göring se disolvió ante el sonido de 100.000 motores, y la historia ha dado su veredicto. En 1946, sentado ante los jueces en Nuremberg, Hermann Göring ya no se reía. Frente a él, una pila de informes técnicos detallaba la escalada estadounidense. 100.000 aviones, 812.000 motores, más de 300.000 toneladas de bombas lanzadas solo por la octava Fuerza Aérea. El Reichsmarschall, que una vez había desdeñado la capacidad industrial de una democracia, ahora contemplaba, en silencio, los números que sellaron su destino. La Luftwaffe, una vez orgullosa, había sido aplastada no por una maniobra táctica genial, sino por una avalancha que no se detenía, una avalancha hecha de aluminio, estadísticas y propósito colectivo. El colapso de Alemania fue más que militar. Fue la derrota final de una ideología que creía en la pureza sobre la pluralidad, la obediencia sobre la creatividad, el dominio ciego sobre la inteligencia distribuida. La guerra ha demostrado, con brutal claridad, que los tanques pueden conquistar territorio, pero es la logística la que sostiene a los imperios. Ese volumen, combinado con el método, supera el mito de la superioridad. Ese coraje sin reemplazo es la ruina. Y que una fábrica, cuando se mueve por la fe de un pueblo libre, es más poderosa que cualquier general. La Luftwaffe derribó muchos aviones, pero Estados Unidos siempre tuvo más. Y no solo más en número, más en sistema, más en adaptación, más en moral. Como confesó Albert Speer, ministro de Armamentos del Reich, en su juicio, fuimos derrotados por un enemigo que sabía fabricar camiones. Una frase simple, un veredicto devastador. Si has llegado hasta aquí y aprecias el esfuerzo detrás de esta investigación, disfruta de este video y suscríbete al canal. Esto nos permite seguir desenterrando hechos que la arrogancia ha tratado de enterrar. Comenta los datos más impactantes que descubriste hoy. Toca la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador, porque la historia todavía tiene mucho que decir. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia.
Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.